Bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Estamos avanzando, así que es el momento de darle allí like, de suscribirse si no lo ha hecho, y también no olvides que puedes enviar tus comentarios. Hemos estado estudiando acerca del diluvio, el capítulo 6, 7 y ahora el 8 del libro de Génesis. Para hoy quiero desarrollar más que todo dos preguntas: si ocurrió realmente el diluvio. Vamos a ver desde el punto de vista de la ciencia qué podríamos aportar. También vamos a ver la relación que hay entre el diluvio y el fin del mundo en nuestro tiempo y la segunda venida de Cristo. Quise preguntarle a un ingeniero geológico, un estudiante de maestría en geología en la Universidad de Loma Linda, Mateo Ospino Díaz, y le pregunto a él cómo considera él el diluvio, cree en el diluvio y qué evidencias científicas ha podido él constatar. Escuchemos. Vamos a leer una parte del libro de Profetas y Patriarcas y Profetas de Elena de White, donde dice: las bestias rondaban presas del terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes con enormes cataratas. Los ríos se salieron de la madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Por aquí vemos que los procesos que ocurrían en ese momento en la tierra eran procesos catastróficos que destruían todo a su paso, todo en la superficie. Había un cambio que estaba ocurriendo en la tierra, un cambio que era progresivo, algo que nunca había ocurrido, porque sí habían ocurrido de pronto algunas avalanchas, algunas lluvias, pero nunca había ocurrido algo de tan grande magnitud. ¿Y qué se espera al momento de que todas estas cosas ocurran? Que queden algunas marcas sobre la superficie de la tierra, que queden algunas marcas que nos digan si hubo una gran cantidad de sedimento, una gran cantidad de rocas levantándose, una gran cantidad de actividad volcánica, una gran cantidad de agua. Entonces, ¿por qué yo puedo creer en esto? Yo me basé primero en este libro, Design and Catastrophe, porque es un libro que nos cuenta, y que ya está en proceso de traducción al español, que nos cuenta diferentes características que nos pueden hacer creer que antes hubo una catástrofe o que el diseño de Dios fue un diseño de verdad científico. Entonces, volvemos a lo del diluvio, porque les voy a dar simplemente unos 3 ejemplos de por qué puedo creer yo en el diluvio, sin ya darle tantas vueltas al asunto. El primero, como pueden ver aquí, tenemos un fósil, si lo podemos enfocar, el cual está bien preservado, y como hay millones y millones de fósiles que están muy bien preservados en las rocas sedimentarias que encontramos en la Tierra. La única forma de que los fósiles se preserven de una buena manera es que sean sepultados muy rápidamente. Y como podemos ver, cuando ocurrió el diluvio, grandes cantidades de sedimento fueron levantadas, de sedimento, de tierra, de todo lo que había, fueron levantadas, y todo esto sepultó a los animales de una manera casi instantánea, dando respuesta a animales bien preservados dentro de las rocas, lo que le llamamos los fósiles. Ahí encontramos los dinosaurios, ahí encontramos reptiles, diferentes tipos de animales que podemos encontrar en las rocas sedimentarias. Otro tipo de evidencia: la cantidad de rocas sedimentarias que encontramos en la superficie de la Tierra. Esta cantidad de rocas es totalmente es muy abundante sobre la superficie de los continentes. Cantidades de rocas sedimentarias, rocas que se formaron por la acumulación de sedimento. O sea, es roca que ahora mismo mide kilómetros y kilómetros y kilómetros, tiene kilómetros y kilómetros de espesor, que se pueden ver hoy como montañas, como mesetas, donde
nos preguntamos si de verdad tienen millones de años o simplemente fueron sepultadas en un periodo de tiempo muy corto por un proceso catastrófico como lo fue el diluvio. El último rasgo que podríamos ver es la preservación de partes de animales y de árboles o vegetación muy bien preservada también, porque normalmente cuando vemos que la vegetación, un árbol por ejemplo se muere, este árbol es consumido por el suelo rápidamente y desaparece, pero tenemos un registro fósil extenso de bosques enteros sepultados. Entonces esto nos quiere decir que estos árboles también fueron sepultados rápidamente por sedimento que se estaba moviendo debajo del agua. Esa es otra característica muy importante. La mayoría de los fósiles que están en la superficie los encontramos en sedimentos que nos dicen que fueron sepultados debajo del agua. O sea, animales continentales, por ejemplo, una vaca, un perro, sepultados en sedimento oceánico. O sea, ¿qué hacía una vaca, qué hacía un perro debajo de un sedimento oceánico? No hay vacas ni hay perros, pero hay dinosaurios. ¿Okay? Entonces son ejemplos muy claros de que en el pasado pudo ocurrir algo catastrófico, un proceso catastrófico sobre la superficie de la Tierra que hizo que todas estas cosas ocurrieran. Gracias a Mateo, él es un sobrino que gracias a Dios está estudiando en este momento más acerca de la geología. Que Dios lo bendiga. Y vamos entonces al capítulo 8, en versículo 1, cuando dice: entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí nos dice la palabra que Dios se acuerda de Noé y también se acuerda de su familia y de los animales. Realmente Dios no los había olvidado, solo que Él está hablándonos en nuestro lenguaje. Y lo que notamos aquí es la tierna compasión de un Dios que se preocupa por la raza humana y hasta por los animales. Sin lugar a dudas, tenemos un Dios de compasión, un Dios de ternura, que aún cuida de los animales. Lo demostró con el arca y la orden que le dio a Noé de preservar la vida de las especies. En este momento, cuando ellos salen, dice que, o antes de salir, Dios hizo pasar, dice el versículo 1, un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. La escritora Elena G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas, dice: a medida que las aguas comenzaron a bajar, las lomas y las montañas quedaron rodeadas por un vasto y turbio mar. Por todo lugar yacían cadáveres de hombres y animales. El Señor no iba a permitir que permanecieran allí para infectar el aire y con su descomposición. Y por lo tanto hizo de la tierra un vasto cementerio. Un viento violento enviado para secar las aguas las agitó con gran fuerza, de modo que en algunos casos derribaron las cumbres de las montañas y amontonaron árboles, rocas y tierra sobre los cadáveres. Esto complementa muy bien y está de acuerdo a lo que escuchamos del ingeniero ahora acerca de cómo se formaron los fósiles. Aquí vemos este comentario de Elena de White acorde con estos conceptos. De la misma manera, la plata y el oro, las maderas escogidas y las piedras preciosas que habían enriquecido y adornado el mundo antediluviano y que la gente idolatrara, fueron ocultados de los ojos de los hombres. La violenta acción de las aguas amontonó tierra y rocas sobre estos tesoros y en algunos casos se formaron montañas sobre ellos. Dios vio que cuando más enriquecía y hacía prosperar a los impíos, tanto más se corrompían sus caminos delante de él. Así que bueno, sobre todo quise resaltar este aspecto de cómo Dios actúa con la fuerza del viento, provocando esta sedimentación que hoy nosotros tenemos los resultados de ella en los hallazgos arqueológicos, paleontológicos, en los fósiles. Allí encontramos la explicación de la desaparición de los dinosaurios. Allí encontramos la explicación del origen del carbón, del petróleo en nuestro planeta. Muy bien, quiero ir hacia el final del capítulo 8
de Génesis, cuando dice el versículo 20, luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Notamos que lo primero que hace Noé al salir del arca es un altar. Agradecer a Dios, alabar a Dios, hace un sacrificio, y dice la palabra que esto fue de olor grato ante Dios, que Dios se alegró por esa acción. Porque lo primero que tú y yo debemos hacer es alabar a Dios, es darle a Dios también ofrendas con sacrificio, con un corazón lleno de amor, y alabarle a Él. Esto agrada al Señor. Y ahora la otra pregunta que yo hacía al principio es, ¿qué relación tiene este hecho con la segunda venida de Cristo? En San Mateo capítulo 24 encontramos referencia a este acontecimiento y es propicio leerlo. San Mateo 24, 38. Vamos a leer de la palabra de Dios estos dos versículos, Mateo 24, 38 y 39. Allí encontramos lo siguiente. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira cómo compara, así como fue en los días antes del diluvio, así será el momento de la segunda venida de Cristo. Una despreocupación total por el momento del fin, una concentración en los placeres, eso es lo que vemos hoy, y de repente llegó el diluvio, de repente vendrá nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos ha hablado para que estemos apercibidos, para que nos preparemos. También lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Estos ignoran, dice la palabra, voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció por agua, pero el mundo de hoy está reservado por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Claramente sabemos que el Señor al tiempo del fin ya no va a destruir, aquí dice en Pedro, en 2 de Pedro, no va a destruir la tierra con agua, sino con fuego. Y siempre notamos que en el Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva tenían claramente el diluvio como un hecho real. Es triste que muchas iglesias o muchos cristianos hoy, permeados por las teorías del evolucionismo, descarten el diluvio y lo tomen como una leyenda. Pero la palabra de Dios nos dice claramente cómo ocurrieron las cosas y nosotros debemos creer en un así dice Jehová y no en conceptos humanos. Muy bien, recuerda que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso, hoy es el día para prepararnos. Prepárate, Cristo viene pronto. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque nos das advertencias. Claramente, con el acontecimiento del diluvio, ahora nosotros debemos estar preparados para el acontecimiento de tu segunda venida. Danos, Señor, tu presencia, tu espíritu, y que podamos seguir atentos a tu palabra, preparándonos cada día para ese encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.